capítulo 16, verso 20. Y después de la reunión no olviden de saludar al pastor Ezequiel, que nos predicó desde el día jueves, que nos está predicando. Y ya todos han oído, solo los que se sumaron hoy, ya por más de 20 años nosotros nos conocemos y hemos trabajado junto ahí con la familia en la provincia de Jujuy. Y realmente ha sido un privilegio, una bendición tenerlo con nosotros aquí. Dice la palabra de Dios, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20. El Señor Jesucristo está hablando y dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí en esta frase voy a darles un título para este breve mensaje: a vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando usted lee todo el contexto, el Señor Jesucristo está hablando por una alegoría. Y Él está anticipando a los apóstoles que iba a morir. Y por eso dice que esa muerte iba a ser por un tiempo un motivo de tristeza para ellos. Pero seguidamente le da una promesa: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Siempre la muerte, aquellos que ya tenemos más años, hemos visto mucha gente partir de este mundo. Y siempre la muerte es una fuente de tristeza. Siempre la muerte es una fuente de dolor. Y aquí el Señor Jesucristo no solo estaba anticipando su muerte, sino que estaba en su mente todo el proceso que iba a haber hasta que Él llegara a la cruz. Y en ese proceso Él iba a ser humillado. La palabra de Dios dice que le tomaron preso en el huerto de Getsemaní, cuando Judas el Iscariote encabezó una turba de maleantes, de delincuentes, y vinieron con armas y con antorchas a apresar al Señor, que había estado de rodillas orando en favor de los pecadores. Y luego lo llevaron a Anás y al Caifás, y pasó por la mano de Pilato, y finalmente vino el proceso de la humillación. El Evangelio de Mateo dice en el capítulo 26 que le escupieron en el rostro. También dice que le abofetearon. También dice que tejieron una corona de espinas, pusieron en su cabeza y le dieron una caña en su mano como si fuera un báculo, porque él lo querían presentar como un rey humillado. Y luego le abofetearon, le insultaron y finalmente cargaron sobre su espalda una cruz. La muerte de cruz era la cosa más horrible, era el espectáculo más horrendo, al punto tal que la palabra cruz, la gente evitaba de darle el lugar en su mente, porque era algo realmente horrendo. La cruz era un castigo que los romanos acostumbraban a darle a las personas que eran acusadas de homicidio o de sedición. De esto fue que lo acusaron al Señor Jesucristo, de ser un sedicioso, un terrorista, un peligro para la sociedad. Era alguien que se suponía que atentaba contra la seguridad del César romano. Y entonces a esa clase de gente se le daba la muerte más dolorosa y la muerte más humillante, era la muerte de cruz. Y luego convocaban a los líctores. Los líctores eran unos soldados romanos, gente entrenada literalmente para destrozar cuerpos. El que iba a ser la víctima era colocada en una columna que le llamaban pira, y sobre esa columna apoyaban los brazos, y uno de los líctores tomaba el látigo de las 7 colas, a las 7 colas del diablo, 7 colas del gato, eran 7 puntas de metal, de hueso o de cristal. Uno de los líctores comenzaba a golpear a la víctima desde los tobillos hacia arriba.
el otro lictor comenzaba desde los hombros hacia abajo, y cuando esos látigos se encontraban a la altura de la cintura, ese cuerpo estaba totalmente destrozado, ni siquiera ya tenía el aspecto de un ser humano. El castigo se acostumbraba a hacer, según la escritura, eran 40 golpes menos unos, 39. Si las matemáticas son correctas, esos látigos abrieron 273 surcos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando hablo de esos surcos, estamos hablando que le abrieron sus carnes y se podían ver sus tendones y aún sus huesos. Ese castigo fue sometido el Señor Jesucristo, y cuando nosotros lo contemplamos en esa cruz, eso a nosotros nos conmueve, porque la razón por la cual Él llegó a la cruz fue por nuestros pecados. Fue por su pecado, fue por mi pecado, por nuestros pecados. Él estaba en ese lugar en la cruz. Por eso Él estaba anticipando a sus discípulos. Dice, ustedes me verán allí en esa cruz, exhibido públicamente, desnudo, y eso desatará en ustedes la tristeza, pero la tristeza se convertirá en gozo, dijo Jesús. Cuando Él fue a esa cruz, lo expliqué en el mensaje de anoche. Decía el libro de Deuteronomio, y lo explica la carta que Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, que era maldito todo el hombre que moría en un madero. De manera que el Hijo de Dios fue a esa cruz y se hizo maldición, según la ley de ella, para hacer salvación para nosotros. Esa muerte en la cruz hace 2000 años tiene mucho que ver con nuestra vida y tiene mucho que ver con nuestra presencia aquí en esta mañana. Porque aquí estamos la mayoría de nosotros para dar testimonio de que Él murió en esa cruz para ser nuestro Salvador. Todo el mensaje se resume a 4 palabras. Jesús murió por mí. Jesús murió por ti. Y ahí Él está puesto en esa cruz, en un estado de humillación. Y Él dice aquí en el texto que les leí, y el mundo se alegrará. Los gobernantes corruptos, cínicos, tenían gozo de ver al Hijo de Dios en la cruz. Los fariseos hipócritas, la religión de ellos y su poder político, tenían gozo de ver a Jesús en esa cruz. Los pecadores tenían gozo de ver a Jesús porque con sus prédicas Él había puesto en evidencia su condición de pecadores. Juan dijo en el Evangelio capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz, Jesús, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y eso es la verdad. Algunos de ustedes en esta mañana aún no conocen a Jesús porque andan en tiniebla. Muchos de los que estamos aquí hemos andado muchos años en tiniebla, oponiéndonos a Cristo, viviendo de espaldas a Cristo, no creyendo en Cristo, pero un día la gracia de Dios nos tocó, nos salvó. Y aquí estamos para dar testimonio. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, y el mundo se alegrará. Ahora quiero hacerle esta invitación. Tratemos de mirar hace 2000 años atrás y contemplemos esa cruz y la víctima que fue ofrecida allí. La Biblia dice que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso debe despertar un interés en nosotros. Ese hombre que era considerado como peligroso para la sociedad. El diablo disfrutaba al verle esa cruz, y el diablo y sus demonios y sus secuaces restregaban las manos festejando que al fin le habían dado muerte al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios había dicho, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquella jornada parecía que era el triunfo de las tinieblas. Nosotros estamos acostumbrados a ver el progreso de la maldad y el triunfo de la maldad en nuestra sociedad. Aquel día se veía ese hecho de Cristo en la cruz como que era el triunfo de las tinieblas. Dice la Biblia que la gente pasaba frente a la cruz y se burlaba de Él. Y dice que hacían un gesto, estiraban su boca y meneaban la cabeza delante de la cruz, burlándose del que estaba muriendo por nuestros pecados. Pero aquella tristeza, dijo Jesús, se iba a convertir en gozo.
Es un texto más el que les voy a dar y voy a cerrar de esta manera este mensaje. Si puede ir a la carta que Pablo escribió a los Colosenses, el capítulo 2, y ahí vamos a terminar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en la carta que Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14. Voy a leer el versículo 13 también para ustedes. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermanos, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ponga atención a esta frase que sigue. Dice, perdonándoos todos los pecados. Esa frase tiene que ver con nosotros en esta mañana. Jesús murió en esa cruz para perdonar todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo va a hacer? El verso 14 lo explica. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ponga atención, verso 14. Dice que él fue a esa cruz y lo que hizo fue anular el acta de los decretos que nos era contrario. ¿Sabe qué significa esa frase? Significa que hay un documento escrito, legalizado, donde figuran absolutamente todos sus pecados y mis pecados. Ese es el acta de los decretos. Y dice Pablo, nos era contraria, no nos era favorable, porque ahí quedaba en evidencia todo nuestro historial pecaminoso, nuestro frondoso prontuario de pecadores. Es un acta, es un documento legal, es un documento que no se puede alterar. Todo lo que está registrado en esa acta es verdad. Y ahí consta cada uno de nuestros pecados. Nuestros pecados no se pierden en el olvido, no se evaporan en el aire. Nuestros pecados están registrados en un libro de acta. Y un día Jesús tomó el libro que tenía mi nombre y fue y lo clavó en la cruz, anulándolo, dice la Biblia. ¿Y cómo sucedió eso? Porque yo entendí que era un pecador perdido y tuve que reconocer que Jesús y solo Jesús podía ser mi Salvador. En mi caso, eso sucedió un día sábado, 10 de junio del año 1979. Muchos de ustedes ni habían nacido cuando yo me paré delante de Dios y reconocí que era un hombre pecador. Y le pedí a Jesucristo que viniera a mi vida para ser mi Salvador. Aquel día, yo no lo supe tiempo después. Ese día Él anuló el acta de los decretos que me era contraria. Todo mi libro, mi historial pecaminoso ha sido limpio en la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Esa sangre que Él comenzó a derramar en el huerto de Getsemaní. Allí fue con sus discípulos. Dice que él tomó una distancia de un tiro de piedra de los discípulos y puesto de rodilla oró intensamente. Cuando usted lea al escritor de los Hebreos en el capítulo 12, dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Aquel héroe del Antiguo Testamento que fue asesinado por su hermano Caín y que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la sangre de Abel, dice la Biblia, que la de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel en sus días clamaba al cielo por justicia, pero la sangre que Cristo derramó, clamó al cielo por misericordia y perdón de pecados para nosotros. Por eso es un clamor mejor el de Jesús. Y allí en Getsemaní dice la Biblia que estando él en agonía, oró intensamente y era su sudor como gotas de sangre. Allí empezaron a caer gotas de sangre. Ya he explicado eso aquí en este púlpito. El término médico, hematidrosis, es lo que sufre una persona que puede sudar sangre cuando está en un momento de extrema tensión o depresión. Y ahí estaba la tensión y la presión sobre la vida de Cristo porque Él estaba orando por nosotros. Él sabía que 2000 años después usted y yo como pecadores íbamos a necesitar de un Salvador. Y ahí estaba derramando
sus gotas de sangre. Y luego la corona de espina, y de sus sienes salió sangre preciosa. Y luego la cruz, y los clavos sobre sus manos, y allí salió sangre preciosa, y los clavos que pusieron en sus pies, y allí salió sangre preciosa. Y la última demostración de sangre preciosa fue cuando él ya estaba muerto en la cruz, y vino el soldado romano y puso su lanza desde el vientre hasta el corazón, y dice Juan en su evangelio, y salió sangre y agua. La evidencia que hasta la última gota de sangre de su vida Él derramó en esa cruz por nosotros, los pecadores. Miramos todo este proceso humillante y doloroso hasta que llegó a la cruz. Pero en nuestra memoria están instaladas sus palabras: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y la razón, porque cuando el diablo y los gobernantes y todos los pecadores festejaban su muerte, ese gozo se les terminó, la sonrisa se les borró de sus bocas, porque al tercer día Cristo, el Hijo de Dios, se levantó de entre los muertos, resucitado, con promesas: de donde yo estaré, vosotros también estaréis. ¡Wow! Y nosotros, que tenemos esa fe puesta en Él, estamos aferrados a esa promesa, que estaremos una eternidad. No hay ningún mérito en nosotros, no hay ninguna virtud en nosotros. Nuestra salvación eterna prometida en la Biblia depende enteramente de lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta mañana usted está aquí. Algunos de ustedes no los conozco, nunca los vi. No sé qué trae sobre su espalda. No sé si trae dolores. No sé si arrastra rencores, amarguras, desilusiones. No sé qué cosas duras le ha tocado pasar en esta vida. Pero lo que sí puedo decirles en esta mañana, que para usted hoy su tristeza se puede convertir en gozo también. Hoy su tristeza se puede convertir en gozo. El paso es muy simple. Tiene que reconocer delante de Dios, no delante de esta congregación, delante de Dios, que es una persona pecadora y que quiere aferrarse a Jesucristo como el Salvador de su vida. No a una iglesia, no a una religión, aferrarse a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él promete, hermano, dice que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierde, mas tiene vida eterna. Pecadores indignos pueden recibir en esta misma mañana el regalo más precioso dado por Dios, la salvación eterna en Cristo. Eso no es la promesa de un predicador, es la promesa de la palabra de Dios. Es la promesa de la palabra de Dios. Permítame una pregunta final antes de bajar de esta plataforma. Si usted muriera hoy, o el día que usted muriera, ¿dónde va a ir usted? Yo he oído muchas respuestas de la gente. Algunos me han dicho: no, nosotros nos morimos y ahí me dejarán en el cementerio de Flores o en el de Villegas o alguno por ahí. Y ahí termina todo. Otros me han dicho, sin pensarlo: yo me muero, me voy de cabeza al infierno. Hay otros que me han dicho: yo si muero, yo voy a ir al cielo. Y a muchos de ellos les interrogué diciendo: ¿por qué cree que usted va a ir al cielo? Bueno, porque mi abuelo era un religioso, porque mis padres me enseñaron religión. Yo voy a ir al cielo porque soy una persona buena. Hasta alguna vez alguno me dijo: yo voy a ir al cielo porque soy un buen vecino, soy un buen padre, soy un buen esposo. Esos son algunos de los argumentos que yo escuché. Algunas de esas cosas son buenas, pero ninguna son suficientes para llevarla al cielo. Porque esta mañana fue citado en este púlpito el pasaje que Jesús dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos, Él es el único camino. Y Él dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al cielo. Y déjeme decirle en esta mañana que la puerta al cielo tiene forma de cruz. La puerta del cielo tiene forma de cruz. Y si usted no pasa por esa cruz donde Cristo murió, usted nunca podrá alcanzar la salvación eterna. Cristo es el camino al cielo. Y yo quisiera que usted se encuentre con Él en esta mañana. Él está aquí
Alguien podrá decir, ¿cómo lo sabe? Porque su palabra lo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, dice Él. ¿Y por qué Él está aquí con nosotros? Porque quiere tener comunión. Pero también Él está aquí con nosotros porque quiere oír su voz, arrepintiéndose de sus pecados. Y Él quiere perdonar su pecado y darle, según su promesa, una salvación que es eterna. Él ya hizo su parte. Él ya murió en la cruz por nosotros. Ahora, ¿qué hará usted con Jesús en esta mañana? ¿Seguirá su camino? ¿Seguirá su vida dándole la espalda a Jesús? ¿Acaso dirá en esta mañana, bueno, me parece esto interesante, quizás más adelante lo pensaré, lo consideraré? Pero absolutamente todos sabemos aquí que no somos dueños del minuto que sigue. Nuestras vidas siempre andan por la cornisa, ahora estamos y en un rato no sabemos. Y ante esa realidad, usted puede venir esta mañana y con palabras simples pero sinceras, puede decir, Señor Jesús, yo soy un pecador y quiero creer en ti como mi Salvador en esta mañana. Y si usted lo hace eso de un corazón sincero, la promesa de Dios es todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Quisiera usted tener esa certeza en esta mañana? Usted necesita hablar con Dios. Quizás puede decir, yo no sé bien cómo se hace eso, no tengo palabras, no sé cómo expresarme. A solamente reconocer que somos pecadores y pedir a Jesús que Él sea nuestro Salvador. Todos con los ojos cerrados vamos a hablar con Dios en esta mañana. Y quizás yo puedo ser una ayuda para usted en esta mañana. Quizás yo puedo ser una guía, simplemente una guía para que usted se encuentre con Cristo en esta mañana y Él le salve. No es mi oración lo que le va a salvar, no es mi palabra lo que le va a salvar. Solo Cristo es el que salva. Y si usted en esta mañana siente que Dios le habló por medio de la Biblia a su corazón y que necesita ser salvo, hable con Jesús. Dígale estas palabras, pero de corazón, de verdad. Dígale, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y también que tú has muerto en la cruz para perdonarme y para salvarme y para darme la vida eterna. Señor Jesucristo, yo te recibo en esta mañana y creo en ti como mi Salvador. Todos con los ojos cerrados, todavía nadie mirando. Quisiera preguntar si hay alguien que en esta mañana por primera vez, ha hecho esta oración conmigo para creer en Jesús como el Salvador. Con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Me gustaría terminar orando por usted en esta mañana. ¿Hay alguien así que oró al Señor en esta mañana? Levante su mano. No tenga vergüenza, levante su mano. Queremos orar por usted para que se encuentre con Cristo y tenga la certeza de la salvación eterna. ¿Hay alguien así en esta mañana que ha orado por primera vez? Nosotros queremos ayudarle, queremos ser bendición a su vida y queremos que Cristo sea su Salvador, como lo es para nosotros. Padre, bendice tu palabra. Obra en cada vida, en cada corazón. Y si en esta mañana hay gente que necesita encontrarse con Jesús, obra en ellos, muéstrales tu gracia, tu misericordia y sálvales eternamente como lo has hecho con nosotros. Gracias por el tiempo precioso que nos has dado en estos días, en esta reunión de aniversario. Y gracias porque podemos estar aquí para honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice cada alma aquí, Padre, y bendice cada familia que representamos. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano Josué va a venir con la alabanza final y ya para el final de nuestra reunión y nos vamos a ir preparando para el almuerzo. Yo quiero hablarle muy pocos minutos nada más. He aquí viene en las nubes. Dice la palabra aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
dos comentarios, la primera parte del texto y después al final voy a volver para la segunda parte. Este pasaje tiene que ver con el nombre que tenemos aquí a la espalda, Maranata. Maranata era una palabra en lengua aramea, en realidad era un saludo que distinguía a los primeros cristianos. Así como nosotros al vernos nos saludamos y nos preguntamos cómo estamos, qué tal, cómo le va, qué cuenta, los primeros cristianos se saludaban con esa palabra, Maranata, que quiere decir Cristo viene y viene pronto. Esa era como una clave espiritual para comunicarse y a la vez para animarse y para alentarse y de recordarse de que Cristo viene y viene pronto. Este pasaje habla de un advenimiento. Dice la palabra, he aquí, Él viene en las nubes. Este pasaje nos pone en el escenario que nosotros conocemos como Armagedón. Esto sucederá en un breve tiempo. La palabra Armagedón, que a muchos de ustedes les suena como algo familiar, esa palabra significa monte de la muerte, monte de la matanza. Y en ese lugar de Armagedón Dios convocará las naciones más poderosas de este mundo. De hecho, desde hace unos cuantos años ya hay mucho movimiento de los ejércitos y planes de llegar a Armagedón. Y este pasaje tiene que ver con ese escenario cuando Cristo descienda en Armagedón. Y dice la Escritura que Él va a juzgar con vara de hierro a las naciones e instalará un reino que durará 1000 años y el mundo le reconocerá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que no tengamos una confusión en nuestra línea doctrinal, nosotros definimos la venida del Señor de 3 maneras. Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Con esos 3 términos rondando en nuestra mente, vamos a meternos aquí en la palabra. Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Ahora quiero el segundo pasaje en esta noche, es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, y la mirada va a estar puesta en el versículo 9. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Dice la palabra, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Esta luz de este pasaje es Cristo. Nuestro primer punto en esta noche, Cristo vino. Y dice el texto que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Su maltrato fue tal que el profeta Isaías dijo que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue hecho un costado, lo tuvieron como si fuera basura, un desecho. Mostraron su desprecio y lo desecharon. Desde las primeras horas de vida, el odio se encarnó en un rey que se llamaba Herodes. Él tuvo el temor que este niño que había nacido, porque unos magos siguieron una estrella desde el oriente y llegaron a Jerusalén esos magos, usted puede leer eso en Mateo capítulo 2, y preguntaron dónde estaba el niño, el rey de los judíos que había nacido. Y dice que toda Jerusalén se conmovió por esa pregunta. Y Herodes indagó al respecto y habló con aquellos magos y les dijo, cuando encuentren al niño, díganme dónde estás que voy para adorarle. La intención era matarle, porque Herodes no quería un competidor. Y él fue uno de los primeros que manifestó su odio y su desprecio
por Jesús. El Evangelio dice, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Pero la Biblia lo dice con claridad, que Jesús vino a este mundo para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y esa expresión del Evangelio demuestra nuestra condición de pecadores. La Biblia lo afirma una y otra vez, que todos nosotros somos pecadores, al punto tal que dice el texto que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, de su presencia. El pecado nos aleja de un Dios santo, nos separa de un Dios santo. No teníamos ninguna oportunidad ni posibilidad de nosotros alcanzar salvación por nosotros mismos. No hay méritos suficientes en nosotros para ser salvos. Y el Hijo de Dios dejó la gloria celestial y vino a este mundo para buscar y salvar a los que se había perdido, a nosotros. Una mirada sincera frente al espejo de nuestra vida revelaría de que somos grandes pecadores. Y aunque algunos tienen muy corta edad, son grandes pecadores delante de Dios. Desde la niñez, desde que comenzamos a tener un estado de conciencia, sabemos que hemos mentido, que hemos engañado, que estamos llenos de malas actitudes. En el paso del tiempo nuestra mente es invadida por malos pensamientos, malignos, perversos, y en hechos y en pensamientos ofendemos a un Dios santo, y eso nos vale el calificativo de pecadores. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Eso significa una separación eterna de Dios. Nuestro pecado nos hacía acreedores del infierno, pero Cristo vio nuestra triste condición y vino a este mundo y vino en semejanza a nosotros. Se hizo hombre, y dice la Biblia, y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí quiero señalar un detalle. En la antigua ley judía, ya en el libro de Deuteronomio, y luego Pablo iba a tomar ese texto y presentárselo a la iglesia en Galacia. Y en nuestra Biblia está registrado en Gálatas 3, versículo 13. Decía la ley, maldito es el hombre que muere en un madero. Y él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por causa de nuestro pecado, él pagó el precio y se hizo maldito y fue y murió en la cruz por amor a nosotros y para conseguir salvación eterna para nosotros. Pero lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Hoy mucho más que la mitad de la población de este mundo le rechaza, le desprecia. En aquellos días que él nació en Belén y María buscaba un lugar donde tener a su bebé, una voz resonó en aquel tiempo, no había lugar para él en el mesón. Y tuvo que nacer en un establo, un pesebre, era un lugar donde estaban los caballos y las vacas, los bueyes ahí. Un lugar maloliente, no nació en un hospital, en una salita, en un sanatorio, nació en un lugar para animales. Y él vino por amor a nosotros y vino para buscarnos a nosotros. Y allí él nació, el Hijo de Dios, él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Vino por amor a nosotros. Cristo vino, lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Y la gente le da la espalda. Las congregaciones, las iglesias locales no están llenas todos los domingos. La gente tiene otros intereses. La gente tiene otras actividades. No busca encontrarse con el Hijo de Dios. Aquellos días se escuchaba esa expresión delante de María, no hay lugar para él en el mesón. El mundo de hoy dice, no hay lugar para Cristo en mi corazón. Le cierra las puertas de su vida. No quieren tener a Jesús como el Salvador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay algo que quedó registrado en la historia, que Cristo vino a este mundo. Y hoy nosotros hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Hay demasiada evidencia que Él vino. No es un mito, no es una historia fabricada por los hombres con la intención de conmover corazones. Su lugar en la historia está bien registrado. Él vino. El problema es que los suyos no le recibieron. ¿Qué hará usted con Él en esta noche? ¿Le recibirá o se sumará al grueso de la humanidad que sigue despreciándolo y rechazándolo? Lo cierto
es que Cristo vino. Pero también el segundo pasaje que quiero hablarles en esta noche demuestra de que Cristo vendrá. Él vino. Y ahora dice la Biblia que Él vendrá. Después de Juan tiene el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 también. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 9. Y al comenzar esa lectura usted tiene que saber que ya Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y el Cristo resucitado había compartido 40 días con sus discípulos. Y a los 40 días iba a suceder lo que vamos a leer ahora, versículo 9, Hechos 1, verso 9. Esto demuestra de que Cristo vendrá. Dice la palabra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Recuerda esa palabra? Una nube. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cristo vino? Cristo viene. Así vendrá, en una nube. Dice la palabra de Dios también en Juan, solo lo cito de memoria. Dice el Señor, dice, yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Esta es la promesa de ángeles. Ángeles le dijeron a los apóstoles, este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, así vendrá. Se fue en una nube vendrá. Y el mismo Jesús dice en Juan 14:3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice él, vendré otra vez. Y me tomaré a mí mismo. Cristo vino y Cristo viene y en esa espera estamos. La palabra nos acompaña, Maranata, Cristo viene y viene pronto. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús. ¿Y cómo sabremos que es el Jesús de la Biblia? ¿Cómo sabemos que es el Jesús que vino a buscar y salvar a los que se había perdido? ¿Cómo sabemos que es el Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Porque fue el mismo Jesús que en Mateo 24 dijo, vendrán muchos en mi nombre. Pero hay algo que lo distingue a él. Y son las heridas de los clavos en sus manos. Y son las heridas de los clavos en sus pies. El Salmo dice que horadaron sus manos y sus pies. Es decir, que perforaron sus pies para clavarlo al madero. Y perforaron sus manos para clavarlo al madero. Este mismo Jesús, con sus ropas teñidas en sangre y con su costado abierto por la lanza del soldado romano que cuando lo encontró muerto en la cruz, puso esa lanza hasta el corazón y abrió todo un costado. Mañana les hablaré un poquito de ese costado abierto. El mismo Jesús, no lo vamos a confundir. El mismo Jesús que murió en la cruz por nosotros. Él vino, Él viene y Él vendrá. El tercer texto, volvemos a Apocalipsis 1:7 y ahí vamos a terminar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 7. Otra vez nuestro pasaje dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este texto aquí es una profecía que está en el Antiguo Testamento que dijo el profeta Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y dice, y mirarán aquel que traspasaron y harán gran lamentación, dijo Zacarías. Y ahora Juan toma ese texto de siglos atrás y lo presenta aquí, junto a la frase, he aquí que él viene en las nubes. Y aquel día allí en Armagedón, él descenderá
Apocalipsis capítulo 19, verso 11 adelante da todos los detalles, cómo Él va a juzgar con vara de hierro las naciones y cómo su ropa va a estar teñida en sangre. Y Él vendrá allí, y ahora los judíos que le han despreciado a través de la historia en estos 2000 años, ellos son los que mirarán al que traspasaron. Y llorarán porque recordarán que sus antepasados, sus padres, le despreciaron y lo crucificaron. Y gritaron, según Mateo, dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, decían. Y mirarán al que traspasaron y se darán cuenta que ese día, que el que viene en las nubes, es el Mesías que Dios había prometido ya a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los antiguos. Y mirarán al que traspasaron. Sus sienes que fueron perforadas por una corona de espinas, sus manos que fueron perforadas por clavos, sus pies que fueron perforados por clavos, y su costado abierto, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Ustedes y yo, en estos tiempos, y algunos quizás en esta misma noche, tendrá que mirar con ojos de fe al que traspasaron y comprender que Él murió en esa cruz por nuestro pecado. Y quizás en esta noche Dios va a obrar en su vida y usted va a reconocer, soy una persona pecadora, no lo puedo negar, no me puedo defender ante esa acusación de Dios. Somos pecadores. Un solo pecado es suficiente para transformarnos en pecadores. Un solo pecado nos hace dignos merecedores del infierno. Pero Cristo vino y murió ahí en esa cruz. Y por cada uno de esos orificios, lo que produjo la corona de espinas, los clavos en los pies, en las manos y la lanza del soldado romano que le abrió el costado, ahí salió su sangre preciosa. Y en esa sangre está nuestra esperanza. Porque la Biblia dice una y otra vez, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre es la solución para el enfrentamiento, para el conflicto que ustedes y yo tenemos con Dios. Dice el Evangelio de Juan, dice, y esta es la condenación que vino al mundo. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Eso dice Juan 3:19. Y esta es la condenación del mundo. Y en esta noche Dios viene y le habla a su corazón. Y Dios viene y le presenta a aquel que traspasaron, que murió en esa cruz como nuestro sustituto, murió en esa cruz ocupando nuestro lugar de pecadores. Y tenemos que despertar a la realidad que hace 2000 años atrás Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que un día pecadores como usted y como yo íbamos a necesitar de un Salvador. Y quizás a usted nunca le hablaron con claridad y quizás usted nunca sintió esto, pero eso que sucedió en el monte Calvario y ese hombre que fue puesto en la cruz, la Biblia dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre, hermano, tiene un poder continuo, tiene actividad continua, y esa sangre quiere venir y tocar nuestra vida en esta noche y limpiarnos de todo pecado para que nos podamos acercar al Dios Santo. Esa sangre tiene poder para limpiar el pecado, tiene poder para hacernos miembros de la familia de Dios, y esa sangre tiene poder para darnos la vida eterna. Y una cosa más, la sangre de Cristo en esta noche tiene poder para abrir las puertas del cielo para nosotros por toda la eternidad. He aquí que vienen las nubes, pero antes que aquello suceda y que el pueblo de Israel miren al que han traspasado, nosotros en esta noche podemos ver a esa misma persona y podemos pedirle a Él desde nuestra condición de pecador que venga a nuestra vida y nos salve en esta noche. Porque el pecado se hace difícil convivir con Él. El pecado a veces se vuelve en una fuerza que nos aplasta, que nos derrota. Y cuando el pecado se mete profundo en nuestra vida nos quita las ganas de vivir. El pecado conduce al hombre a la locura. Es el pecado que lo lleva a los vicios, a las adicciones, a los actos inmorales y vergonzosos que vemos en la ciudad. Hay una fuerza detrás de todo eso, la Biblia le llama pecado. Pero Jesús vino y murió en la cruz. Y yo quiero invitarle a usted en esta noche que mire a aquel que han traspasado
Y de cada uno de los orificios en su cuerpo está saliendo sangre preciosa que esta noche puede limpiar todo nuestro pecado. Y no importa cuál pecado, y no importa cuántos pecados, esa sangre tiene poder para limpiar de pecado. La Biblia nos invita en estos términos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál es la maldad, no importa cuántos años venimos en convivencia con la maldad. Si yo le confieso mi pecado a Jesús en esta noche, Él me limpiará de toda maldad y su sangre preciosa me limpia de todo pecado. ¿Quieres ser libre en esta noche? Así dice uno de los himnos que cantamos aquí. ¿Quieres ser libre de pena y dolor? Tan solo en Jesús. Solo en la sangre de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Y esa sangre puede tomar contacto con usted en esta noche. Y usted puede decir, pero eso sucedió hace 2000 años. No se ha secado esa sangre, no se ha evaporado esa sangre. La Biblia dice, no, esa sangre tiene actividad continua, tiene poder continuo. Y en esta noche tiene el poder suficiente para limpiar todo su pecado y para darle a usted una salvación que es eterna. Que es eterna. En esta noche usted puede volver a mirar a aquel que han traspasado y encontrar junto a esa cruz donde fue puesto Jesús, el Hijo de Dios, una fuente de bendición para usted, una fuente de perdón y una fuente de salvación eterna. Otra vez, al mirar esa cruz y ver a Jesús muriendo por nuestro pecado, yo puedo encontrar a los pies de esa cruz una fuente de bendición, una fuente, mis hermanos, de perdón y una fuente de salvación eterna. ¿Quieres ser salvo en esta noche? Tiene que venir a Cristo. ¿Quieres ser salvo en esta noche? Tiene que hablar con Él. Hablar con Él. Y con un corazón sincero reconocer que es pecador, pecadora, y que quiere que Él venga a su vida para que le perdone y le dé una salvación eterna. ¿Estaría usted dispuesto a encontrarse con Jesús en esta noche? Yo sé que quizás usted en esta noche vino por un compromiso, una invitación, por compartir, por conocer gente. No sé qué es el motivo, pero Dios le trajo en esta noche por otra razón, que usted conozca a Jesús como el Salvador. Ese era el plan de Dios y usted tiene su oportunidad. Si todos nos ponemos de pie, por favor. Y al ponernos de pie vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en esto que hemos oído aquí. He aquí, Él viene en las nubes. Porque Cristo viene y viene pronto. No importa lo que hagan los poderes satánicos, no importa lo que hagan los gobiernos humanos, no importa la actividad de la fuerza del mal, nada podrá detener esta promesa. Cristo viene, viene pronto. He aquí, Él viene en las nubes. Pero qué lindo que sea que venga por ti y por mí. Porque la Biblia enseña que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en las nubes. Aquellos que han creído en Jesús como el Salvador. Dice la Biblia que sonará la trompeta y el Señor vendrá en las nubes. He aquí vienen las nubes. Dice la Biblia con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados en las nubes con Él. Ese es un viaje que ninguno aquí en esta noche ha experimentado. Y es un viaje que será el privilegio de ir a las nubes y encontrarse con Jesús. Será el privilegio de los que han creído en Él como el Salvador. Si usted nunca lo ha hecho, y en esta noche quiero hacerlo, quiere venir a Jesús, ahí nomás donde está, tiene que hablar con Él. Palabras más, palabras menos, pero con un corazón sincero, dígale, Jesús, soy una persona pecadora, sálvame, creo en ti, dame ese regalo de la vida eterna. Yo voy a hacer una oración ahora, aclarando que mi oración no le puede salvar a usted, porque mi oración no tiene un poder salvador, pero la oración que yo voy a hacer en esta noche va a ser una ayuda, va a ser una guía para usted. Si nunca usted ha creído en Cristo,
Esta oración es para usted, como una guía, para una ayuda, para que usted se encuentre con Jesús en esta noche y Él pueda salvarle eternamente conforme a la promesa de la palabra de Dios. ¿Quiere ser salvo? Hable con Jesús en esta noche. Con los ojos cerrados, dígale de todo corazón: Señor Jesucristo, soy una persona pecadora y reconozco que tú has muerto en la cruz para perdonarme, para salvarme, para darme la vida eterna. En esta noche, Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. En esta noche, Jesús, creo en ti como mi Salvador. Todos con los ojos cerrados, todavía nadie mirando, por favor. Me gustaría saber si hay alguien en esta noche que por primera vez usted ha hecho esa oración de creer en Jesús para que Él sea su Salvador. Si usted ha hecho esa oración, nadie mirando, por favor, levante su mano. Quiero terminar orando por usted en esta noche. ¿Hay alguien así que ha orado a Jesús por primera vez? No tenga vergüenza, no queremos avergonzarle, solo queremos orar por usted. Amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más así en esta noche? Por primera vez, que le ha dicho a Jesús que venga a su vida para ser su Salvador. ¿Hay alguien más así en esta noche? Queremos orar por usted. Amén, amén. Gracias a Dios. ¿Puede bajar esa mano? ¿Hay alguien más así en esta noche? Dios le busca, Dios quiere hablar a su corazón. Él viene en las nubes pronto, pero hoy quiere verle a usted salvo en esta noche. ¿Alguien más ha orado así por primera vez en esta noche? Si usted está avergonzado o lo que fuera, pero quisiera orar, nosotros queremos ayudarles y encontrarnos con usted después de la reunión y hablar, y queremos guiarle a ese verdadero encuentro con Jesús y que usted sea salvo en esta noche. Gracias a Dios por cada mano que hoy se levanta para poner la fe en Cristo, para ser salvo eternamente, como lo dice la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por todo este tiempo hermoso que estamos pasando, cantando a tu nombre, alabando tu nombre. Gracias por tu palabra que fue predicada en esta noche, Señor. Y gracias por esas manos que se levantan al cielo para confiar en Jesús como el Salvador. Aún hay otros, Padre, aquí en esta noche que deben hacer eso. Que tu misericordia les hable de cerca, les alcance, y que tu gracia los salve en esta noche eternamente en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, sus vidas, hermano. Va a venir el hermano Omar con una alabanza y ya estamos en la parte final y nos vamos a acomodar después para compartir una cena en esta noche. Que Dios les bendiga.